Listo, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Díaz y aquí voy a empezar esta maravillosa presentación. El espiritualismo y la evolución. Israel Rojas Romero Ragocine. Capítulos ¿Existe o no el libre albedrío? Y el secreto de la felicidad. ¿Existe o no el libre albedrío? Introducción del expositor. Más que una facultad absoluta, la libertad humana es una capacidad que se manifiesta según el nivel de conciencia alcanzado. El ser humano actúa condicionado por su historia y sus experiencias, pero dentro de esos límites conserva un margen de elección. A mayor conciencia, mayor responsabilidad y mayor libertad para decidir. ¿Existe o no el libre albedrío? Por libre albedrío se entiende la facultad que tiene el ser humano de obrar por reflexión, elección y voluntad propias. Como decíamos anteriormente, el ser humano de hoy es el fruto de su manera de ser y de pensar en el pasado, y el ser humano del mañana será la suma del pasado más el presente. El ser humano, como ser creador, está limitado por el tiempo, por el espacio y por la causalidad. Comprensión. El ser humano es libre para elegir, pero no para escapar de las consecuencias de lo que piensa, decide y hace. La conciencia del ser humano es un centro focalizado en el cual se manifiesta más o menos las facultades del espíritu según el mayor o menor grado en que la conciencia actualizada haya logrado mayor o menor número de experiencias. De tal manera que el ser humano, en cualquier momento dado de su existencia, siendo como es el acopio o cúmulo de una serie sucesiva de acciones y reacciones, causas y efectos, su actividad volitiva o libre albedrío está más o menos limitado a un estado o condición. El libre albedrío no es absoluto, se manifiesta según el nivel de conciencia alcanzado. El libre albedrío existe, de lo contrario, el ser humano no sería responsable de ninguno de sus actos, pero esta libre acción de su voluntad se halla limitada en cierto modo por el destino que él mismo se ha venido preparando a través de su desenvolvimiento o evolución. El destino que cada uno de nosotros trae como fruto de nuestras pasadas acciones nos limita hasta cierto punto, pero no de una manera absoluta. Toda acción volitiva o de libre voluntad que el ser humano ejecute produce un determinado efecto en las regiones superiores arquetípicas creadoras, las cuales se manifestarán un día en el mundo de las realidades objetivas. Comprensión. El destino limita, pero no anula la capacidad de elegir y crear nuevas causas. Cada hombre o mujer lleva dentro de sí mismo y a su alrededor una especie de atmósfera o radiación astral en la cual se agitan todos sus deseos y emociones, dando a cada ser una determinada característica, particularidad que lo diferencia de los demás seres. Esta atmósfera en sí, una radiación dinámica provocada por las actuaciones de nuestra alma según la manera de sentir y de pensar. Comprensión. Nuestros pensamientos y emociones generan una radiación que moldea nuestra experiencia y nuestra identidad. El magnetismo personal no es otra cosa sino la vibración o radiación provocada por nuestras actuaciones en el pensar y en el sentir. El que quiera cultivar y poseer desarrollado el magnetismo personal debe necesariamente someterse a un adiestramiento o autoeducación del pensamiento, por medio del cual podrá producir vibraciones simpáticas de armonía, de bondad, amor y belleza, las cuales gradualmente irán purificando su atmósfera fluídico-astral, creándose un ambiente agradable y simpático. Comprensión. El magnetismo personal es el resultado de una mente y un sentir educados en armonía. Algunos autores de obras para el desarrollo del magnetismo personal dan ejercicios por medio de los cuales se puede aumentar hasta cierto punto la vitalidad orgánica y garantizan que con esa vitalidad el ser humano poseerá una gran cantidad de magnetismo
y que con ella podrá influenciar a los demás. Comprensión. La energía vital potencia el magnetismo, pero es la conciencia la que determina su verdadero alcance. Esto es sencillamente un error fundamental. Hay que distinguir entre el magnetismo animal producido por las radiaciones vitales y el magnetismo simpático, que es semejante a un aroma delicado y sutil dimanamente de las vibraciones del alma. Esta diferencia seguramente habrá sido notada con bastante precisión por casi todas las personas, puesto que hay individuos que son de apariencia débil y a pesar de eso tienen en su naturaleza vibraciones muy gratas por los cuales sentimos bienestar en su presencia. En cambio, otras personas, a pesar de su vigor físico, nos inspiran cierta repugnancia. Esto se debe más que todo a la clase de pensamientos y de emociones que cada uno cultiva. Los pensamientos de bondad, de amor, de belleza y de alegría producen en nuestro alrededor un ambiente de vibraciones de la misma índole, siendo esta la clave del magnetismo personal o simpático. Comprensión. La presencia que atrae no depende del vigor, sino de la vibración interior. Aun cuando aparentemente nos hayamos alejado del tema propuesto, lo que hemos venido haciendo es demostrando de una manera sencilla que el ser humano es un creador independiente de su manera de ser y que las acciones anteriores limitan hasta cierto punto las aspiraciones del momento. De modo que un hombre que se da cuenta de que su personalidad no es lo suficientemente atrayente o magnética, quisiera en ese momento cambiar y hacerse simpático. Comprensión. El ser humano crea su propia forma de ser y aunque sus acciones pasadas lo condicionan, siempre conserva la posibilidad consciente de transformarse. Pero resulta que, habiendo hecho uso de su libre albedrío en épocas anteriores, animado por cierto egoísmo, ha creado a su alrededor vibraciones inarmónicas o poco gratas. Y él debe necesariamente sufrir las consecuencias de su libre albedrío mal utilizado. Y ahora, bajo estas mismas condiciones, haciendo uso de su libre albedrío, debe empezar de nuevo a cambiar la dirección de sus actividades internas, transmutando o purificando las vibraciones fluídicas de su atmósfera para hacerlas más o menos gratas a los seres que le rodean. Comprensión. La libertad mal usada crea límites, la libertad consciente los transforma. Todo el mundo sabe que la bondad es una fuerza atractiva muy poderosa y que, en cambio, la dureza de carácter es repulsiva por naturaleza. De modo que el mundo será para nosotros según nosotros nos portamos con él. El libre albedrío es una ley que actúa constantemente, pero según lo usemos en cada momento de nuestra existencia. Él necesariamente ha de ampliar o debilitar nuestras nuevas aspiraciones, según que esté o no en armonía con ellas. De modo que en cada momento de nuestra existencia estamos preparando nuestro futuro, bueno, malo o indiferente, según las actividades del momento. Y por esto no tenemos derecho a quejarnos de nuestro destino, puesto que nosotros somos los creadores de él. Comprensión. La bondad atrae y la dureza repele. Mediante el uso consciente del libre albedrío, cada ser humano construye en cada instante el destino que luego experimenta. No existe premio ni castigo para nuestras acciones, sino únicamente la ley de la consecuencia. De tal causa, tal efecto. Con la vara que midiereis, seréis medido. Lo que hiciereis a otros, eso os harán a vosotros. Comprensión. La vida no castiga ni premia, simplemente responde. Los moralistas nos enseñan que el ser humano debe ser recto en el pensar, en el sentir y en el obrar. Pero no debemos olvidar también que toda recta es necesariamente el principio de una curva que al fin terminará en círculo. De acuerdo con esto, el ser humano debe obrar, sentir y pensar con rectitud, puesto que la recta se transformará en curva y un día llegará de nuevo al punto de partida. Así que, el que conoce estas leyes se ve necesariamente obligado a obrar rectamente.
de manera muy distinta actúa el que cree que con simple acto de contrición queda limpio de la falta cometida. Comprensión. Pensar, sentir y obrar con rectitud no es una opción moral, sino una ley. Toda acción regresa inevitablemente a su punto de origen. Todos los días estamos viendo el fenómeno que se produce en las almas que creen en el perdón de las faltas cometidas. Estas personas tienen en esa creencia el amparo para la realización de sus bajas aspiraciones y deseos. Si la humanidad en general supiera de una manera clara y precisa que no existe tal perdón de faltas hasta no haberlas expiado, necesariamente se transformaría en un tiempo relativamente corto. Comprensión. La rectitud no se borra ni se reemplaza. Toda acción vuelve a quien la genera. El libre albedrío está restringido o limitado por nuestra manera de ser y de pensar en cada momento de nuestra existencia, pero es Él el que hace que nosotros en cada momento de nuestra vida estemos preparando la vida futura. Por lo tanto, en cada momento, lo más importante no es el pasado ni el porvenir, sino el presente. Si cada uno de nosotros pensáramos, sintiéramos y obráramos rectamente, nuestra bienaventuranza en el porvenir estaría asegurada. Comprensión. Aunque el libre albedrío actúa dentro de los límites, es en el presente donde cada pensamiento, sentimiento y acción construyen el destino y la verdadera bienaventuranza. El secreto de la felicidad. En primer lugar, estableceremos la diferencia que hay entre felicidad y placer. Felicidad es ante todo armonía, expansión equilibrada, bondad y serenidad. En cambio, el placer es el fruto de una emoción más o menos intensa, que necesariamente consume energías, trayendo como natural consecuencia el vacío, la desilusión. Comprensión. La felicidad nace de la armonía interior y la expansión equilibrada. El placer, en cambio, es una emoción pasajera que consume energía y deja vacío. Por falta de comprensión, la humanidad busca la felicidad por medio del placer, pero sucede que el placer al consumir nuestras energías de vida por la emoción nos trae el desencanto, el vacío, la tristeza y el dolor. Cada vez que el ser humano apura una copa de placer, se está preparando para tener que apurar obligatoriamente lo menos 10 copas de desilusión, de desengaño, de pesadumbre. Comprensión. Cada placer no comprendido deja una deuda de desilusión. La vida es una luz, una energía en acción, es una vibración de la sustancia universal. Es la divinidad misma expresándose a través de todos los seres. Si a esa interna luz de vida le damos expansión a tono con la ley universal de armonía, tendremos felicidad. Pero si provocamos por nuestro querer vibraciones arrítmicas, inarmónicas, atraeremos para nosotros sufrimiento y desdicha. Lo que se llama expansión a través del placer emotivo está justamente en contra de la armonía y por eso trae dolor. Comprensión. La felicidad nace de la armonía de la vida, el dolor surge de su desajuste. ¿Por qué la emoción del momentáneo placer es arrítmica, inarmónica? Sencillamente porque el placer experimentado a través de la emoción es el producto de una sobreexcitación, de un desgaste exagerado de las potencias vitales. Por eso el placer es locura frente al ritmo de la vida. Comprensión. El placer es exceso, la vida, en cambio, se sostiene en el ritmo. La vida, para ser perfecta, tiene ante todo que ser armoniosa, rítmica, suave, aunque activa y penetrante en su acción, como lo es la irradiación solar, expansiva en grado sumo, pero siempre dentro de lo rítmicamente natural. Y eso debe llegar a ser la vida del ser humano para que pueda conquistar la verdadera felicidad. La felicidad es el fruto natural de una vida armoniosa dentro de la comprensión y del gobierno de sí mismo. Comprensión. La verdadera felicidad nace de una vida rítmica y armoniosa, guiada por la comprensión y el dominio consciente de uno mismo. Tanto los científicos como los filósofos y místicos verdaderos están de acuerdo con el hecho de que el ser humano es el rey de la creación,
Pero nosotros preguntamos, ¿es verdaderamente el ser humano el rey de la creación? Por lo menos en lo común y corriente no lo es en modo alguno, más bien es esclavo, y esto es el 99% de los individuos. El ser humano en el estado actual no es libre, y al no serlo no es rey que gobierna, sino esclavo que obedece. El ser humano es esclavo de múltiples tonterías que lo mantienen en miseria física, mental, psíquica y espiritual. Comprensión. El ser humano es llamado rey de la creación, pero mientras no se gobierna a sí mismo, no reina, obedece y vive como esclavo de sus propias limitaciones. El ser humano es esclavo de factores secundarios y sin fondo, de ninguna importancia, que no le permiten independencia y por lo tanto libertad y felicidad. Para ser verdaderamente felices se necesita ante todo libertarnos de nosotros mismos, libertarnos de los múltiples prejuicios que nos tienen esclavizados, pero tanto en lo físico como en lo mental y por ende en lo espiritual. Comprensión. La verdadera libertad y felicidad comienzan cuando el ser humano se libera de sus propios prejuicios y deja de ser esclavo de lo secundario. Sufrimos porque somos débiles, porque nos dejamos esclavizar por las múltiples insignificancias de la vida. Somos esclavos de una palabra buena, de una palabra mala, esclavos de los caprichos sociales. El ser humano en cada momento de su existencia está preparando su futuro, bueno, malo o indiferente, según su pensar y su obrar. Comprensión. No nos esclaviza la vida, nos esclaviza lo que permitimos pensar y obedecer. La luz de la inteligencia florece por la fecunda actividad que el ser humano haga por desenvolverla, y en la misma proporción lo son todos sus sentidos. En el estado actual de la raza, la humanidad utiliza malamente, con deficiencia, cinco sentidos, que él debe todavía perfeccionar para utilizarlos con verdadera eficacia y en el curso de su evolución se desarrollarán dos sentidos más, o sea, la intuición y la clarividencia que completarán el círculo de su desarrollo en este planeta. Comprensión. La evolución humana amplía la inteligencia y despierta sentidos más profundos. El ser humano, para ser verdaderamente feliz, tiene ante todo que ser consciente y dueño de sus actos. Por lo tanto, conscientividad plena, bondad, amor, sabiduría y plena comprensión, junto con el dominio de sí mismo, harán la verdadera felicidad del ser humano. Y para conquistar ese estado necesita, como han dicho los filósofos, pulir la piedra bruta de su naturaleza en evolución, hasta hacerla pura, radiante, equilibrada y perfecta por la fuerza del amor, por la serenidad y el dominio de sí mismo. Comprensión. La verdadera felicidad nace de la conciencia y el dominio de uno mismo. Al pulir la propia naturaleza con amor, serenidad y comprensión, el ser humano se vuelve equilibrado, luminoso y libre. En estas materias filosófico-espirituales hay ideas de orden especulativo mental y otras de orden sentimental que afectan al corazón. Luego viene un tercer aspecto que es una síntesis de los dos primeros. La especulación mental y la acción del sentimiento son hasta cierto punto exotéricas o externas. En cambio, el tercer aspecto es esotérico u oculto. Comprensión. Toda enseñanza profunda tiene tres niveles: el pensamiento que analiza, el sentimiento que conmueve y la síntesis interior donde ambos se unifican. Allí comienza lo verdaderamente esotérico. El conocimiento de la parte esotérica u oculta solamente se puede lograr en ciertas sociedades iniciáticas. El cristianismo está dividido en dos ramas, a saber, la primera está constituida por todas las iglesias dogmáticas y la segunda por una asociación de orden interno, donde se enseña la gnosis, o sea, el verdadero conocimiento o génesis de todas las cosas. Comprensión. El conocimiento esotérico no se transmite por dogmas, sino por iniciación interior, en la gnosis, que revela el origen y el sentido profundo de todas las cosas. En el libro de psicodinámica de Israel Rojas Romero, uno de los pasajes más claros dice: la felicidad es lograr perfecta armonía entre el pensar y el sentir,
que no haya conflictos entre el corazón y la inteligencia. Otros puntos claves sobre la felicidad en el texto. La felicidad no depende de posesiones, estatus ni placer externo. En un estado interior de armonía, no una condición material. Requiere trabajo consciente, nadie puede realizarla por otro. Surge cuando hay comprensión, equilibrio y coherencia interna. El libro es muy claro en esto. La felicidad es sencilla en esencia, pero difícil de conquistar porque exige dominio interior. Grandes pensadores de la humanidad y el libre albedrío. Buda y el libre albedrío, esto es una enseñanza budista. El budismo no afirma un libre albedrío absoluto como idea occidental de escoger sin limitaciones, ni dice que todo está rígidamente predeterminado. En cambio, enseña una forma intermedia donde existe la capacidad de elegir conforme a la intención consciente, pero no completamente libre de causas y condiciones. Las acciones, que son intenciones, que tomamos en el presente influyen en nuestro futuro y en nuestro desarrollo espiritual. El budismo reconoce una forma de libertad, no en el sentido de ausencia de condicionamientos totales, sino como la facultad de actuar con intención y atención plena. Epícteto, que fue un filósofo estoico, Epícteto vincula directamente felicidad y libre albedrío. Solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de inquietarte por lo que está afuera de tu voluntad. Su pensamiento apunta a que la verdadera libertad está en elegir qué nos afecta y qué no, y que ahí radica la felicidad. C.S. Lewis, escritor y filósofo cristiano, desde una perspectiva teísta y moral, Lewis dijo algo muy profundo sobre la libertad humana. Si algo es libre para hacer el bien, también es libre para hacer el mal. El libre albedrío hace posible tanto el amor como el mal. Esto conecta con ideas esotéricas y espirituales. La libertad no elimina el bien o el mal, sino que permite que la elección tenga significado. Gracias.